Tendido tiene el orgullo hoy, tanto mi hermano Farley Betancourt como yo, de hablar con la historia. No es una entrevista más, es devolvernos en el tiempo, a comienzos de esas primeras décadas del siglo XIX, cuando un hombre visionario, don Juan Miura, se inventa esta ganadería que no ha cambiado de signo cuanto encaste en estos años, ya van caminando hacia los 200. Y quizás pensaba yo con el restaurante Lardi en Madrid, que es unos años más viejo que Miura, sean dos íconos, uno de la gastronomía y otro de la ganadería, de lo que es el bien hacer de España en materia ganadera. Eduardo Miura Fanjul será la séptima generación que reciba el legado de sus abuelos, de sus padres, de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos, etcétera, etcétera. Y ahí en Sajariche, que quiere decir tierra de agua, ahí en Lora del Río, se alimenta el espíritu de la ganadería de Bravo. Para nosotros en América, don Eduardo, le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, dependiendo a qué hora nos escuchen ustedes. Para nosotros es un honor y un placer tenerlo en esta casa. ¿Cómo fue esa aventura? ¿Qué te han contado tus viejos de lo que fue esa aventura de 1842? Pues al final era, bueno, buenas tardes o buenos días, según corresponde. Y, hombre, no ha dejado de ser perseguir una afición, lo que ha movido normalmente al mundo del toro y a las artes en particular, ¿no? Perseguir esas pasiones y tener la posibilidad económica en aquel momento también de llevarla a cabo. También hay que añadir que como industrial que era don Juan, la ganadería brava era un buen negocio también. Claro, pero eran tiempos en los que no se había, pues no era lo de hoy, que se puede transportar en vehículos motorizados. Había un manejo, si se quiere, más rudimentario, pero más bello y más hermoso, un poco más trabajoso, es verdad, del manejo del ganado, ¿verdad? Hombre, era otra manera. Me imagino, yo obviamente no he podido conocerlo y ya no tiene nada que ver la ganadería hoy en día con la que era con mi padre cuando mi padre tenía a lo mejor mi edad o una cosa así, ¿no? Era todo mucho más largo, había mucho también menos manuseo de los animales de lo que hay hoy en día, el control veterinario no era como el actual, en fin, ha cambiado una barbaridad. Pero quien quiere puede, y en aquella época se quería. Eso es como si nos ponemos a hablar de las pirámides, ¿no? Está claro que querían hacer las pirámides y se buscaron la manera de conseguirlo. Pues mucho más fácil era llevar 6 o 7 toros de aquí hasta el otro extremo de España. Bueno, la historia de Miura es de una riqueza que nos tomaría días hablar de ella, pero no cabe duda que hay un sello, que hay una manera de entender el mundo desde esos viejos ganaderos que se levantan muy temprano y se acuestan con el sol cuando cae, en unas jornadas larguísimas, cuidando, mimando los toros. Y pienso, Eduardo Miura Fanjul, que eso da resultados, es decir, el resultado espiritual de saber que se tiene un encaste propio, que no se ha mezclado, que es casi virginal, y eso tiene un mérito enorme para una familia que ha dedicado su vida, su historia, a mantener la ganadería de Dios. Hombre, desde luego es un legado muy importante el que quiera Dios que falten todavía muchos años para que me toque a mí, que no tengo prisa ninguna. Y mi padre y mi tío están todavía los dos muy bien, afortunadamente. Pero indudablemente es un legado y es un sacrificio y muchísimo trabajo, muchísimos años los que ha dedicado mi familia. Y como os ha dicho siempre, lo difícil no es llegar a un sitio, sino mantenerse, ¿no? Y la verdad es que nosotros, pues afortunadamente, y gracias a ese trabajo diario y también un poco de ayuda de arriba, pues seguimos aquí después de casi los 2 siglos y parece ser que la gente sigue teniendo interés por lo que se cría en esta casa, ¿no? De toda la vida se ha dicho que las grandes figuras del toreo, no las vamos a mencionar, miran con recelo a Miura. Eso ha cambiado mucho, porque yo lo que sí sé es que tus viejos
de cambiar la ganadería para complacer a las figuras, de eso, como decimos en Colombia, mi querido Eduardo, nanay. Ustedes a eso no se someten. No es tanto que no haya un sometimiento, el toro ha cambiado incluso dentro de esta casa sin tener que renovar sangre ni nada de eso, porque tú vas seleccionando según lo que te vaya exigiendo el público del momento. Es decir, el toro que es de 1850 no serviría, no es que no serviría hoy en día, es que no serviría en 1920. Es que nadie quería ir a una corrida de toros para que aquello fuera una matanza de caballos, básicamente. Entonces, todo tiene, en ese aspecto, todo tiene que ir evolucionando. Una cosa que sí ha cambiado quizás es que hoy hay mucho más público que aficionado. Entonces, el aficionado puede ver en una corrida, que a lo mejor no ha sido ningún espectáculo, ni algo que salga todo el mundo en efervescencia, pero puede ver detalles buenos y puede haber con un toro a lo mejor que ha sido muy regular o malo, a un torero que ha estado muy bien y a un torero que ha estado muy mal con un toro que se lo ha dejado ir. Eso el público en general, que es lo que hay hoy en día mucho más, pues quizás es lo que no vea y entonces no disfruta de lo mismo. Pero yo creo que es importante que no dejemos de adaptarnos a lo que, al mundo en el que estás viviendo en tu momento. No puedes estar siempre mirando hacia atrás y esperando seguir en el mismo sitio si solo te centras en el pasado, ¿no? Lo que sí es verdad que es importante es saber quién eres y el núcleo que espera la gente de ti y que a nosotros mismos, a mí particularmente me gusta, que no me gustaría perder tampoco, ¿no? Nadie espera que un toro de Miura sea un cordero, pero espero que sea un toro que envista, que vaya la muleta bien, que tenga transmisión, pero que no perdone muchos errores de un torero porque supuestamente es más fácil corregir los errores en un hombre que en un animal, ¿no? ¿Dónde está el secreto, si es que puede haber secretos que se puedan contar en el tentadero, en la selección de las vacas, de los sementales, o esos son vías comunes o vías que se encuentran, vías paralelas que se van buscando? Mira, no sé si hay un secreto en sí, pero una cosa que mi padre siempre ha dicho, incluso en entrevistas que le han hecho y todo eso, y que yo creo que al final es verdad, que es que cuando a algún ganadero cualquiera le sale un toro muy bueno, ese toro normalmente le va a gustar al 95% de los ganaderos de lidia que hay. Y eso es independientemente del encaste que sean, ¿sí? Lo que pasa es que cada uno hay cosas que perdonará más que otros o que no permitirá. Pues no sé, que miren en mitad de la faena de muletas, que miren al torero, pues imagino que hay ganaderos que eso no les gustará. A otros que pasarán la mano siempre y cuando obedezca después la muleta. O hay ganaderos que no les importa tanto que escarbe en el caballo o que pegue 2 patadas después del primer puyazo y se vaya. Y hay otros que eso tampoco lo pasarán, ¿no? En fin, eso ya cada uno tiene que poner un poco de su personalidad. Y como te decía antes, los mismos toros de mi casa han cambiado desde la época de mi bisabuelo hasta hoy en día. Quizás mi bisabuelo, no, me tengo que ir a mi tatarabuelo, pero han ido cambiando, adaptándose pues, a la tauromaquia de actuar. Claro, Eduardo, y que sabemos que estamos en una sociedad distinta, ¿no? Es una sociedad que hoy ama profundamente a los animales de una manera muy curiosa, pero en fin, ellos creen que nuestros toros son unos perritos. Más que amar, creo yo, que humaniza, que eso es algo que me parece bastante más peligroso. Más adecuado. Porque yo tengo, sí, porque yo tengo un perro, por ejemplo, ¿no? Y yo a mi perro le quiero muchísimo, una barbaridad, pero el respeto me lo tiene él a mí, no yo a él. Y así es como debe de ser. En cambio, ese amor que yo le tengo al perro no se lo voy a tener a un toro. Pero lo que sí le tengo al toro es el respeto, que no lo tengo a mi perro. Entonces, ese es un equilibrio en el que vivimos, pero que tienes que conocer al animal. Al fin y al cabo, que te dé pena un toro, yo lo considero insultante para el animal, pero yo lo conozco al animal. O sea, yo sé de lo que son capaces, yo sé del poder que tienen, de la fuerza que tienen, de la presencia y lo imponente que son en su terreno. Y entonces, pues claro, sentir pena de algo así, pues no, yo siento pena del pobre hombre que se queda por la calle
o que ha tenido un accidente, o que ha perdido el trabajo, o que tantos miles de millones de personas que han muerto, mejor dicho, durante la pandemia, pues eso sí, pero el toro en sí, con la vida que tiene, unos minutos que no voy a negar que pueda sufrir, pero es un animal que en el último momento, y hoy en día actualmente es el único animal al que le mostramos un mínimo de respeto en su muerte, al menos, por lo menos no lo ocultamos y pasa a ser un número en la pantalla de un ordenador. Claro, y además nosotros sabemos que la muerte hace parte de la vida, desde que nacemos vamos muriendo. Y el toro está hecho para esa batalla. Sabemos su nombre, sabemos su madre, su padre, su bisabuelo. Lo conocemos, lo mimamos. Y el toro va en esa lucha que viene desde el Mediterráneo y que llegó para fortuna de quienes amamos la fiesta a esta América Andina. Estaba por preguntarle, Eduardo, tú como hombre joven de una nueva generación, pues tú estás más cerca, no sé, de los Rolling Stones que de Jimmy Dorsey. ¿Vas a cambiar algo como nueva generación? ¿Quieres cambiar algo de la ganadería o es tal el respeto que ni te atreves? Yo es que cuando salen algunos toros que salen de vez en cuando eso, te digo la verdad, no creo que sea necesario cambiar actualmente, hasta ahora mismo, algo en particular. Yo creo que tanto desde que mi bisabuelo empezó a adaptarse al toreo más moderno, mi abuelo continuó ese trabajo y quizás lo definió mucho más, porque fue el que más ha estado, con casi 50 años al frente de la ganadería. Y mi padre y mi tío, pues son dos personas que, aunque ellos creo que no lo pensarán así, pero han sido grandes y son grandes ganaderos, conocen al animal muy bien, han pasado toda la vida con él. Y también una de las cosas que ellos siempre han dicho, y que creo que es un secreto de que todavía sigamos aquí, es que como nosotros, la siguiente generación, me refiero, de que le toca la ganadería, pasamos mucho tiempo bajo el paraguas del anterior, porque tanto mi padre como mi tío pues estuvieron muchísimos años siendo ya hombres, bajo la guía de mi abuelo, y yo igualmente con ellos, pues esa continuación resulta mucho más natural, si se puede explicar de esa manera. Obviamente te tienes que adaptar a las circunstancias, como decía, pero cualquier cambio que yo quiera hacer va a tardar mínimo décadas en verse, porque la ganadería no es algo que puedas cambiar a uno y ver el resultado mañana, ¿no? Pero hasta ahora, en este momento, prefiero que podamos seguir aquí un año más y ya lo demás Dios dirá. Eduardo Ñura Fancul, estoy muy adolorido con lo que le está pasando a ustedes los ganaderos. Con Farley Betancourt tuvimos el privilegio de estar varios días aquí en Colombia, que vino el maestro Rincón desde España, estuvo aquí en su ganadería de Las Ventas, y con lágrimas nos decía la tristeza que le daba mandar al matadero vacas y novillos, incluso un par de toros que le hubieran valido. Entonces a mí eso a mí se me estruja el corazón. Ustedes han tenido la fortuna de lidiar un par de corridas, en fin, pero es que hay ganaderos que no han podido y eso es dramático. Esto, o cambiamos esto, o yo no sé, bueno, yo no sé si tengas la respuesta. ¿Qué va a pasar? Pues, hombre, yo soy mucho más optimista para este 2021 que para el 2020, la verdad. Porque ya no es solo en el ámbito taurino, es que o abren la mano con todas las restricciones, o es que van a arruinar al 80% de la sociedad, ¿no? Aquí en España, que es un país muy turístico, pues el sector turístico lo está sufriendo una barbaridad. Los toros también. El único problema, si acaso, que tenemos nosotros, que yo no espero que a lo mejor tengamos una ayuda estatal como otros sectores, porque es verdad que el gobierno actual tampoco es muy partidario. Pero, pues, ¿qué hacer? Pues lo único que podemos hacer hasta ahora es intentar aguantar y esperar a que la vacuna vaya surtiendo su efecto, se vaya vacunando más rápidamente para que las cosas puedan volver a la normalidad. Pero eso es una batalla, entre comillas, muy, muy dura y muy grave, pero mucho más a corto plazo. Pero el problema, si acaso, que tenemos, y eso lo estáis viendo también,
en Colombia es el movimiento antitaurino, que cada vez va a más y irónicamente en una sociedad democrática con cada vez más derechos, pero sin embargo hay muchísimos grupos políticos que buscan recortar libertades, ¿no? Y eso es algo que no se cura con una vacuna, eso se cura con educación y con respeto, y desgraciadamente eso tampoco se soluciona en un solo año o dos, eso hace falta décadas. Sí, esa es una pandemia peor. Don Eduardo, para Tendido 7 es un placer hablar con usted, con la historia, con la séptima generación. Para los oyentes y televidentes americanos, dígame usted así en unas palabras, ¿qué es Miura? ¿Qué es Miura? Un toro que embiste. Con emoción. Un toro que embiste. La emoción la tiene que sentir cada uno. Pero al menos el Sí, toro que embiste. sí, sí, es verdad. Bueno, yo quiero contarle, usted no había nacido, don Eduardo, el 31 de enero de 1959 en Manizales, que ha sido la única ciudad colombiana donde se ha lidiado una corrida de Miura, la lidiaron Pepe Cáceres, que cortó una oreja, ya falleció, el maestro Victoriano Valencia, para quien pido a Dios siempre que me lo guarde unos años más, y Vázquez II, que vive todavía, ha sido maestro en la Escuela Taurina de Cali. Y se lidió esa corrida. Yo vi la corrida de Miura hace un par de años en Lima y no tuve la fortuna de ver otras corridas. Sé que han lidiado ustedes en Francia, en el viejo París. En París se dieron corridas de toros. También, Pero también. tenemos ese orgullo de que lidiamos en la querida Manizales, que es la que goza de cabal salud taurina, una corrida de Miura, y quería contárselo porque fue un momento, yo tampoco lo viví porque tenía pocos años, pero me dicen, que me decía Aranguito, que vio la corrida, digo, eso fue un espectáculo inenarrable, inenarrable, en un tiempo en el que era más fácil traer las corridas que hoy. Fíjate tú cómo pasan las cosas. Claro, por ejemplo, con la de Lima, que obviamente yo la de Manizales no puedo hablar porque me faltaban 30 años para aparecer. Pero la de Lima sí es verdad que hubo muchos problemas en el transporte, y además del toro de mi casa sufre mucho en ese tiempo, ya no solo en el camión o en los cajones, sino la recuperación cuando llegan a chiqueros y todo eso. Son complicados, no comen ni beben nada durante los 2 primeros días, al 90% de las veces. Después se pelea, en fin, y en Lima hubiéramos preferido que hubieran podido estar un poco más de tiempo antes de lidiarse para recuperar. Pero sí, hombre, hemos tenido la suerte de lidiar y quizás volvamos en un futuro, si Dios quiere también. Hombre, que sería muy No, grato. no digo a lo mejor Manizales, pero digo por lo menos América en general. Sí, 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 sí. Yo creo que estamos muy unidos por la lengua, ¿no? Porque cada vez que decimos mamá, gracias, con permiso, buenos días, se lo debemos a viejos castellanos y andaluces que llegaron por aquí. Y un día, cuando apenas iniciábamos estas luchas de independencia, ya sea usted contra Fernando VII, allá por 1810, se dio una corrida en Santa Fe de Bogotá. Fíjate que sería la corrida, pues, cosa, en la plaza que la cerraron y tal. O sea que nosotros tenemos una tradición, una hondura, Eduardo, y quisiera cerrar con esto. Ese mensaje a quienes no nos quieren, ¿no? A quienes por desconocimiento, yo comprendo que quieran los animales, yo comprendo que no quieran la fiesta, pues yo nunca, creo que tú tampoco, ni tus padres, obligamos a nadie a que vaya a una corrida, pero que nos respeten. Y solo con eso, ¿no? El respeto ya bastante tenemos. Pues sí, pero desgraciadamente es lo que comentaba antes, parece que la sociedad está cogiendo un derrotero, sobre todo ciertas ideologías más específicamente, cada vez más autoritarias en lo que a ellos no les gusta. Si a algo no les gusta, pues lo quito y además lo demonizo, y esas personas no merecen ni el respeto más mínimo porque son malas personas, porque hacen esto, que esto a mí no me gusta, y es una razón muy infantil, pero que está visto que les está funcionando muy bien porque la afluencia que van teniendo pues va en aumento, ¿no? O por lo menos al menos el ruido que hacen es cada vez mayor. Pedir respeto y libertad, ¿no? Al final creo que es lo más importante.
venimos a esta vida para ser lo más felices posible, que no quiere decir que tengamos derecho a lograrlo, pero lo que sí tenemos es la libertad de intentarlo, ¿no? Así Y es. yo creo que eso es lo más importante, el derecho de cada uno a ser libre, de elegir y de tener los gustos y aficiones que su corazón les dé. En nombre de Farley Betancourt, que es el director de fotografía y video de este espacio, de este 7, Guillermo Rodríguez Muñoz, David Betancourt y Mafe, le queremos agradecer inmensamente. Le ruego transmita a don Eduardo, padre, y a don Antonio, con quien tuve la fortuna de conversar una vez que ahí en esto que se hace en Sevilla, unos conversatorios, tuve la fortuna de encontrarme con él. Y quiero contarte que tuve el privilegio hace ya unos años de hablar con tu abuelo. A la salida de una corrida de Sevilla, estaba doña Lola Flores por ahí, y me concedió una entrevista. Yo estaba más jovenzuelo y más atrevido. Ya a los años uno se va calmando. Quisiera que te despidieras por ahora, porque yo creo que aquí ha nacido una amistad, de que esta es tu casa. Ojalá te tengamos por aquí, y a tus viejos que vengan a Colombia, que disfruten del ajiaco, que disfruten de nuestros paisajes y de nuestra fiesta a nuestra manera. Entonces, le cedo estos micrófonos del Tendido 7 para la despedida, que no es un adiós, sino un hasta pronto. Pues muchísimas gracias por vuestro interés, por tenerme con vosotros, y esperemos que desde luego podamos cruzar pronto el charco y vernos en persona y darnos la mano tranquilamente y no como en las circunstancias actuales. Y un abrazo para toda la afición colombiana y mis mejores deseos y mucha suerte. Hasta siempre, señor. Muchas gracias.